Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen María Constanza Castro y Marcela Mercado. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No deje de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Muy buenas noches. Nos encontramos en una nueva edición de La República de las Letras en Antofagasta, con esta obra breve pero rotunda, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Nos encontramos con Francisco Bravo, Bernardo Cienfuegos, nuestro nuevo invitado, escritor y académico. Y para partir vamos a contarles un poco de qué se trata esta obra. Juan Rulfo escribió dos obras fundamentales, que fueron las dos únicas obras que escribió. Su novela Pedro Páramo, que parte con una narración de Juan Preciado, que parte a Comala a buscar a su padre Pedro Páramo. En una segunda etapa, Pedro Páramo se convierte en una suerte de narrador omnisciente, que narra lo que sucede en Comala, este pueblo ficticio. Se intercalan unos ciertos cuentos, Juan Preciado con su madre, Pedro Páramo con Susana San Juan, su amor de infancia, Pedro Páramo con sus criados. Es un libro que podemos decir que está escrito por piezas, como un rompecabezas irregular, y así se van narrando esta vida en Comala, donde no se sabe quién está vivo, quién está muerto, y donde finalmente todos están muertos. Abrimos los fuegos con nuestros invitados. Hola, muy buenas noches. Bueno, un gusto estar acá. Una nueva bienvenida a este programa, otro episodio de La República de las Letras. Esta noche con la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Como dijo la Marce, una novela breve, pero potente, ¿cierto? Súper potente. Piedra angular de lo que estábamos hablando, ¿cierto? De lo que podría ser el boom latinoamericano. Y hoy día nos juntamos a dar nuestras apreciaciones, ¿cierto?, sobre la experiencia de la lectura. Sí, buenas noches. Una obra compleja, muy poética en todo sentido, que trasciende de tiempos y espacios, tal como la obra en sí misma, sino que la historia que se cuenta. Muy interesante para leer, muy interesante para compartir y, por supuesto, muy interesante para hablarlo acá con ustedes. Se ha dicho que en esta novela Rulfo opera con un registro totalmente novedoso para su época. Esta es una novela escrita en 1955 y es considerada el antecedente directo del realismo mágico. Aun cuando esta obra podríamos señalarla escrita casi en prosa poética. Nuestros libros están llenos de citas hermosas, de verdadera poesía que Juan Rulfo imprime en ella. ¿Les parece a usted que esta novela podría ser considerada el antecedente del realismo mágico? Yo cuando la leí, mi primer pensamiento fue: esta es la novela gótica de Latinoamérica. Para mí era como un Edgar Allan Poe que se sacó como a la academia, ¿cierto? Y vino a hablar como una palabra que, ojo, que esta palabra como que le tienen miedo, vino a hablar como el pueblo, y rescató una tradición folclórica, ¿cierto?, a través de un relato de muertos. O sea, yo me sentí como en Silent Hill, así, o sea, lo llevé como, lo relacioné mucho con lo que eran las películas de terror, así, me sentí como en Los Otros, ¿cierto?, o en todo en este juego, ¿cierto?, de películas de fantasmas de la primera década del 2000, ¿cierto?, como de Sexto Sentido en adelante, que todos fueron fantasmas. Sí. Me causó esa sensación de estar en esta tierra de nadie, que se llama Comala. Comala. Hay un mundo fantasmagórico, ¿cierto?, creado por Rulfo, y como dato les puedo decir que Borges la calificó como una de las más grandes obras de la literatura universal, que no es menor, ¿cierto?, siendo quien es Borges, y García Márquez decía que habían dos libros que lo habían impactado, que eran La Metamorfosis de Kafka y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es que partamos del hecho de que
Comala como lugar, como espacio, no existe. Es un espacio que alberga lo inhabitable incluso. O sea, estamos hablando de una ciudad de los muertos, citándole un poco a lo que mencionabas tú recién. Por lo tanto, este espacio construido con personas que ya no están, pero que aún así se manifiestan desde esa ausencia, ya genera un impacto. Y genera un impacto para el que lo lee, sobre todo por lo común, por lo normal. Es como Melquiades llegando con el hielo o con el imán a ¿cómo se llama? A su propia ciudad, pues, ¿sí? Y hay hay un planteamiento genealógico, hay una genealogía acá, ¿cierto? Hay un componente genético que viene a ser como esta maldición, que es lo que se repite también con García Márquez. Claro. García Márquez más bien lo repite a partir de Rulfo, ¿cierto? Claro, hay una maldición, hay una maldición en este lugar y en esta familia y en esta descendencia. O sea, de hecho, Juan Preciado llega a buscar a su padre Pedro Páramo con rencor. Con rencor, ¿cierto? Es un poco el motivo. Y al tercer día muere. A pesar, hay esta interposición de tiempo, pero en algún momento, y muere de ahogo en esta espesura que es Comala. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que el discurso del primer personaje va disminuyendo a medida que él va conociendo su historia. En el fondo, para mí es como un niño que está reclamando de por qué soy así. En el fondo, tú eres así porque esta ha sido la historia de tu casta, ¿cierto? De tu casta. El claro. sino. Claro. Sí. El sino, tan Sí, desde el origen. Pues. ¿No? Y pasa una cosa, remitámonos un poco también a la historia del autor de este libro. Del autor que se llama, espérate, tengo que decirlo. Completo, por favor. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Yo conocí un Nepomuceno, pensé que era el único. No te lo puedo creer. Seguramente, y capaz era hijo por ahí de Rulfo. Claro. De Rulfo. Y en ese tiempo todavía no se inventaba la palabra bullying. Hay que decirlo. Sí. Remitiéndonos un poco a la historia del autor, este chico que queda huérfano, que es enviado a vivir donde el abuelo, que el abuelo lo toma y lo envía a un orfanato, que es la peor experiencia de su vida, tal cual como lo cuenta en las pocas entrevistas que él dio, y cómo todo esta creación se va extrapolando hacia lo que es él. Juan Rulfo, en cierta medida, es Juan Preciado. Es Juan Preciado que tiene que volver a ese orfanato donde la pasó mal, donde se va a encontrar con personas que no conocía, con personas que lo hacen enfrentarse un poco hacia su pasado y que finalmente vienen reconstruyendo una parte del mismo. Eso me gustaría hacer una pregunta. ¿Ustedes creen en la novela adolescente? Me refiero así como adolescente en el sentido de adolecer. Adolecer. Porque adolescente es una palabra súper fuerte que la ocupamos. Adolescente. Pero claro, la novela adolescente, entonces me pregunto si creen en ella así como un género. A mí me da la impresión de que los escritores en algún momento tienen que sacarse la adolescencia y tienen que sacarse ese dolor. Claro, y Rulfo hizo adolescencia, madurez y adultez, porque luego no escribió nada más. O sea, tiene esta selección de cuentos del Llano en Llamas, que son estos cuentos pequeños, pero esta es la única novela de Rulfo. Y si en Rulfo fuera... ¿Habrá sido por escuela eso? Porque Sábato igual le gustaba quemar todo. Quemaba todo lo que escribía. Claro, Sábato, Sí. o sea, de hecho, el túnel, dicen que finalmente sale porque la Matilde, su esposa, empieza Como a robarle lo escrito para que finalmente, ¿cierto?, pueda salir esta novela corta fantástica. No, yo creo que sí. Sí o sí un escritor debe tener ese desprenderse de lo pueril, porque si no, ¿de qué forma va transmutando sus propias historias de vida? O sea, los miedos nunca lo abandonan, las carencias nunca lo van a abandonar. ¿Se escribe siempre lo mismo? No, si se mantiene escribiendo sin desprenderse del mismo. Es una cuestión de evolución escritural incluso. O sea, tú te referís un poco al desgarro que tienen sí. en esta primera... Al dolor que es escribir algo y desprenderte y decir, acá está mi obra, ya no me pertenece. Además en esta obra en particular es bastante, me parece muy atractivo, cómo todos parten hablando como que están vivos. De hecho, todos hablan siempre como que están vivos. Y finalmente todos están muertos.
A mí me llamó mucho la atención eso, que todos reconocían su condición de muertos. Sí. Desde una naturalidad. Claro, le decían, no, seguramente lo escuchaste, porque se estaba revolcando en su tumba. Dicen, claro. Seguramente lo escuchaste porque se estaba revolcando en su tumba. Esa cuestión como de que llegáis así como una tierra de Beetlejuice, así como que están... Pero es más, de hecho, el mismo Juan Preciado en una parte, cuando estaba hablando sobre Dubiges, dice, no se le veía los ojos. Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre. O sea, él hace la alusión perfecta de que ella está muerta. O sea, él es consciente de que está en un lugar. Ahora, eso es lo que te provoca impacto también. El descubrir. Porque en el fondo tampoco, no es que parta la novela contando, no sé, no es el túnel donde parte contando el final. Claro. Sino que acá efectivamente... Otra cosa interesante de esta novela es cómo se describe, cómo Rulfo logra describir muy bien el lugar, y uno siente la transpiración, el entumecimiento del aire, pero no hay una descripción de los personajes, sino que los personajes hablan y a través de sus diálogos tú puedes descubrir y hacer un perfil acerca de ellos, pero sí hay una descripción muy detallada del lugar de Comala. Que me pasó totalmente al revés. Podemos disentir, claro. Somos una república democrática. Tuve una experiencia literaria así totalmente gótica, claro, súper gótica, y pasaba en los, porque y pasaba en los personajes, como que el Comala se me quedó atrás. Comala quedó para mí como una niebla, así como constante. Sí. Era como Londres, pero... Por eso hago la referencia que para mí era tan gótica, porque sentía que este personaje avanzaba y avanzaba como en un cementerio donde los fantasmas le iban diciendo como qué es lo que tenía que hacer o cuál había sido la historia de por qué estaba ahí. Ahora, yo recién te dije una cuestión, te dijiste como la clase de catequesis más perversa que he tenido. Eso sonó tan interesante, tan provocador. Una clase de catequesis perversa. Porque tiene toda esta mitología católica que tiene que ver con la idea del purgatorio y la idea del perdón. Bueno, y ahí son las relaciones que hace la gente con la Divina Comedia. Dios mío, yo me voy a convertir, con el Francisco. Y la culpa, que es un tema así como claro, efectivamente, Comala, ¿cierto? Vendría a ser el limbo, ¿cierto? En Dante, el limbo, luego el purgatorio, porque por ejemplo tenemos a la Susana San Juan, que este amor perdido, de que luego hablaremos... que vendría siendo Beatriz. Sí, no, pero empecemos por lo básico. Abundio en sí mismo podría ser Virgilio, que guía a Dante por el infierno y después por lo que es el resto del purgatorio. Vamos a ir mientras con un tema musical. Yo les quiero contar que descubrí una canción donde se señala a Comala. Una canción de Joaquín. Me esforcé. Ya. ¿Cuál? Sí. En Comala comprendí que el lugar donde has sido feliz nunca has de volver. Vamos con Joaquín Sabina y Peces de Ciudad. Se peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la Garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje.
luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de no te quiero querer. Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar, al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nada. Sin dejar de oírla, me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí. Pensé que debía haber pasado por años difíciles. Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre, y sus manos estaban marchitas y apretadas de arrugadas. No se le veían los ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de holanes, y del cuello enhilaba en un cordón, le colgaba una María Santísima del Refugio, con un letrero que decía Refugio de Pecadores. Pedro Páramo, Juan Rulfo, República de las Letras. Bueno, este fragmento habla un poco de lo que comentábamos en la primera parte de esta relación que tiene que ver de Comala con el purgatorio. Pero avanzando un poquito más allá y relacionándola con otros arquetipos literarios, tenemos esta relación de Pedro Páramo, de este personaje bien potente, con el Don Juan. Entendiéndose que Don Juan están los dos tipos súper potentes, que es Don Juan de Tirso, que tiene este gusto por las mujeres y la ingobernabilidad que lo habita. O sea, esta sexualidad desenfadada. Se manda y necesita este poder, que también lo hace también empezar a apropiarse de las tierras. Y el Don Juan de Zorrilla, que tiene que ver con lo que va pasando más adelante y hacia el final de la obra, del recuerdo de la amada, de Susana en este caso, y de la esperanza que tiene de ella de la salvación, que finalmente nunca ocurre. Esta expiación. Esta connotación de redención, que en algún momento así, ya sálvame, por favor. Sálvame, por favor. Yo le preguntaba recién, si no se llamara Pedro Páramo, ¿cómo se llamaría? El maldadoso. Maldadoso, si el tipo es como esta connotación de este mito de maldad. Comala es una tierra maldita, ¿cierto? Y es una tierra maldita que está como este dios que se llama Pedro Páramo. Pero Pedro Páramo, ¿cierto? No es el dueño de este. Yo quería hacer la alusión, como dijo recién, si está este Don Juan, también está la figura que nosotros tenemos, que siempre la llamamos así como muy en nuestra idiosincrasia, que es el dueño del fundo. El patrón. Este tipo era textualmente el dueño del fundo, así, ¿cierto? O sea, me puedo tirar a todas las minas que están en mis tierras porque las tierras son mías. De hecho, en Comala todos son hijos de Pedro Páramo. Finalmente hay una interpretación que dice que finalmente todos en Comala terminan siendo hijos de Pedro Páramo. Y lo otro, yo tengo la sensación, no me recuerdo muy bien, él accede a esta cantidad a irse haciendo dueño de Comala por su patrimonio con la Dominga Preciado, ¿no? Lo que yo creo, lo que yo creo ahí, lo que yo creo es que se expone mucho el tema que hablábamos recién, que es este tema de la tierra, ¿cierto? Y de que la tierra versus la colonización. El indígena no sabía... Hay un binomio, sí. O sea, el indígena no sabía de contratos, no sabía de escrituras, ¿cierto? No sabía que yo... De leyes ni de normas. Ni de leyes ni de normas, ¿cierto? Y ahí viene de Ángel Rama, que se llama La ciudad letrada. Si lo quieren por ahí ojear o ver de qué se trata, ¿cierto? Este proceso de descolonización, ¿cierto? A partir del lenguaje. O sea, el español, sí, bueno, hemos ido mutando esta conversación, ¿sabes? Claro, este proceso de transición, como dijeron por ahí. Pero... ¿Cómo le llamaron? Claro, como le llamaron. Pero viene como de esta deconstrucción. Sí, es una deconstrucción, creo yo, a partir del lenguaje. Si Allan Poe para mí fue tan académico, ¿cierto? Y virtuoso, me gusta que Juan Rulfo juegue con estas palabras. Por ejemplo, nunca había visto escrito yo emprestar.
Sí. Y se me hizo totalmente válido. Y que ojo, que también hay otros muy buenos. es la teoría con la que García Márquez se defiende. O sea, si se puede leer y si se entiende, es válido, ¿cierto? Rompamos las normas. Y estamos hablando del año, ¿cuánto? 1955. 55. Por eso yo creo que ahí está como lo rupturista que puede llegar a ser la novela. En el lenguaje. En el lenguaje. Bueno, hay gente como Bartés que dice que a través de eso se hace la revolución. Dicen por ahí los díceres que es él que se encarga de conchavarle muchachas a don Pedro. Hay una Conchavarle, qué conchavarle. ¿Ah? Pero y otra más, es decir, mañana en Amaneciendo te irás conmigo, chona. Oh, Ese es muy muy así macho, como, muy claro, rudo. sí. Muy rudo. Sí, Uno espera que le digan venga para acá, eso. al lado del Claro. muslo, claro. Repítelo. Repítelo, por favor. Venga para acá al lado. No, eso no. Oye, yo dentro de mi caos, yo lo relacioné con Drácula. A ver, cuéntanos eso, Francisco. Claro, porque vi un Vlad Tepes, ¿cierto? Muy poderoso, perdido en el amor de una mujer. Bueno, él queda por siempre. Pedro Páramo no puede volver. Pedro Páramo no luego de la muere. muerte de la Susana Pedro San Páramo Juan. nunca muere, porque siempre va a estar ahí, como en un sentido súper vampiro de la figura, Claro. ¿cierto? Está ahí y está para chuparle la sangre a todo el que se cruce en su camino, ¿cierto? Sobre todo si son mujeres. Sin embargo, nunca deja de sufrir, ¿cierto? Por su amor adolescente. Y eso es. Y además está Susana San Juan, que es un personaje, ¿cierto? No sé si lo quieres contar tú de qué se trata la Susana San Juan, antes de dar mis apreciaciones románticas. No, mira, yo creo que más que contar acerca de ella es lo que significa, tal como plantea Francisco, es el personaje que aún Pedro Páramo teniéndolas a todas y queriendo sentir esa reafirmación del yo masculino a través de las otras, nunca se va a poder desprender de esta mujer. Insisto. Y de esta mujer, ojo, que nunca lo ama. Porque si bien es cierto, es el amor adolescente de Pedro Páramo, en la obra se cuenta que el momento de felicidad de Susana San Juan es durante su luna de miel, ¿cierto? Con su esposo Florencio, que es cuando se bañan en el mar. Lo que pasa es que esta es prosa poética, necesito declamarlo. Le ama. Una de las cosas que me llamó la atención de este libro es que hay verdadera prosa poética. Volvería siempre. El mar moja mis tobillos y se va, moja mis rodillas, mis muslos, rodea mi cintura con su brazo suave, da vueltas sobre mis senos, se abraza de mi cuello, aprieta mis hombros, entonces me hundo en él entera, me entrego a él, en su fuerte batir, en su suave poseer, sin dejar pedazo. O sea, Susana San Juan bañándose en el mar con... Bueno, es que hay una cosa también, hay una cosa como para ir cerrando esta parte. El libro en sí es una esperanza. Es súper interesante esa perspectiva de que el libro habla de un pueblo donde están todos muertos, pero aún así con su sufrimiento, con su la idea de redención que tú decías. Claro, es una esperanza de vida, o sea, de que hay algo más allá. Oye, vamos a ir con un segundo tema, inspirados como estamos en el amor, en la redención, en lo gótico. Chiquillos, ¿quién va? Ya, yo voy, no tengo problema. Y aquí me voy a adueñar de esta parte. Un poco pensando en la relación de amigas de Dolores y de Ubiges. Y esta relación y este sentir por el Pedro Páramo. Vamos a escuchar el tema All Dead de Queen. She came without a farthing, a babe without a name. So much ado about nothing was what she tried to say. So much ado, my lover, so many games we played. Through every fleeted summer, through every precious day. All dead, all the dreams we had. And I wonder why I still live on. All dead, and alone I'm spared. My sweetheart instead, all dead and gone. All dead.
dead at the rainbow's end. Still I hear her own sweet song. All dead, take me back again. No, my little friends, all dead and Radio Sol está presentando La República de las Letras. Seguimos en Radio Sol con La República de las Letras. Yo sé la causa, dijo otro, y si quiere se la entero. Nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos de soportarlos. Al gobierno por rastrero y a ustedes porque no son más que unos móndigos bandidos y mentecosos ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada, porque le vamos a decir a balazo lo que queremos decir. Pedro Páramo, Juan Rulfo, Chile 2016. Como una obra, ¿cierto? Podría ser tan... o sea, como un párrafo me sonó así como tan contemporáneo y me sacó de este limbo, ¿cierto? De muertos y de cierto de caminos sin rumbo para llegar a este discurso político. Bueno, una de las características son estas transposiciones de tiempo, ¿cierto? En la novela completa, ¿cierto? Nos vamos enterando de las cosas y casi tenemos que ir armando este verdadero rompecabezas, pero impresiona esta verdadera proyección y salto que hace Juan Rulfo en el tiempo, que nos lleva prácticamente a la época actual. Pero nos encontramos en el tercer bloque, donde tenemos que saludar a quienes hacen posible que nosotros podamos reunirnos a contarle, hacer este club de lectores. Y queremos agradecer primero que todo a la Radio Sol, 97.7 en el dial, también en su señal online, que nos acoge, nos da este espacio para que podamos sentarnos a conversar como amigos respecto de la literatura. Le damos gracias a la Universidad Católica del Norte, a la Escuela de Periodismo que nos facilita el estudio de grabación. Saludamos a nuestro querido radiocontrolador, mentor, Ricardo Reiter. Y los invitamos a colaborarnos en nuestro fanpage. En nuestro fanpage pueden poner saludos, diatribas, insultos no aceptamos, los vamos a borrar, porque somos democráticos en la medida de lo posible. Pero estamos abiertos y también a cualquier colaboración en invitaciones a cena, chocolate. Y queremos hacer un saludo que acá le concedo, chiquillo Francisco, porque tuvimos una gran noticia durante la semana. Sí, un saludo muy grande y muy cariñoso de la María Constanza, que en este momento debe estar con su bebé Vicente. Con Vicente, así que que no puedo estar con nosotros en esta ocasión, pero un saludo y un beso muy grande para ella, para que, bueno, que todo siga bien y estemos todos adelante. María Constanza Castro, conductora, fundadora de esta República Antofagasta, gestora también de ella, que fue madre la semana pasada, a quien le mandamos besos, apretones, hartos cariños, parabienes, etcétera. Bueno, siguiendo, tú querías retomar, Francisco, el discurso político que hay. Discurso político que claro, hay. Porque sí, me gusta cómo esta postura que tiene al final Juan Rulfo, que hace una radiografía de lo que ha sido Latinoamérica, que es que finalmente no hemos salido del colonialismo.
¿cierto? Sí. Este dueño del fondo que tiene el poder por sobre todo no ha sido una figura que ha cambiado. O sea, vivimos en un país que tiene 2 dueños y que sabemos, digamos, quiénes son. ¿Ah? Y nosotros vivimos como nosotros vivimos ¿cierto? En Comala. En Comala, así como, Claro. como unos muertos. Este vivos. mundo feliz. Claro, bueno, que sí. Este mundo feliz. O sea, hemos llegado al punto donde, si bien es cierto, hay teorías que sostienen que este es un modelo que se mantiene respecto de la exclusión de un grupo. Hoy en día hay teorías que plantean que la mayoría somos excluidos. Y en ese sentido, cierto, lo podríamos vincular con esta situación de Comala, donde están todos medios perdidos, todo muy confuso. ¿Qué te parece a ti, Bernardo? Sí, yo creo que la historia que se va desarrollando hacia el final del libro, de la revolución, del sacerdote que también se une a esta lucha armada y de todo lo que significa, es un fiel reflejo de que las épocas, tal como pasa, como el tiempo en Comala, no pasan. Se van repitiendo una y otra vez, son las historias que se mantienen, que vuelven a aparecer. Incluso son los mismos muertos los que los traen a colación. Es súper interesante, claro. Bueno, y otro de los temas que me llamó la atención a mí, que sentí muy fuerte, es la idea del niño guacho. Que yo me acuerdo que hace como un año atrás escuché una conferencia de Gabriel Salazar, el historiador, ¿cierto? Donde Sí. decía que él en realidad dio esta charla para el Bicentenario de Chile, ¿cierto? Hizo qué es lo que era Chile, ¿cierto? Para 1910 y qué es lo que era Chile en el 2010, ¿cierto? Y dice que la única cifra que se ha duplicado es la cantidad de niños, ¿cierto? No reconocidos por sus padres, ¿cierto? O sea, bajamos el alcoholismo, bajamos el desempleo. Pero superamos... No, y son datos duros, ¿sí? O sea, estamos hablando así como de un 37%, llegamos a un 67%. Ahora, también hay que tener en cuenta respecto del niño guacho que casi el poblamiento de Chile como capitanía en general, al principio, como territorio, viene respecto de esta historia del niño guacho. O sea, partiendo por Bernardo Higgins, ¿cierto? Que es como el guacho ícono, célebre. el guacho Célebre, el guacho sí. célebre. El guacho que se le hacen actos. Claro, porque piensa tú que Había en definitiva estaba este colonizador que llegaba, que además no llegaban mujeres, que se juntaba con la India y tenían estos hijos que finalmente no reconocían, porque además tenían prohibición de reconocer a los hijos, po. Claro. No podían reconocerlo. A mí hay Eso me lo dijo mi hijo. Que fue hay otra parte de la historia que me llamó mucho la atención y que me marcó, que es más romántica, sí, más romántico del romanticismo como época, no como estas novelitas livianas que se publican hoy en día, que tiene que ver con esta relación de amistad entre Eduviges y Dolores. Eduviges está muerta, sabemos que está muerta. La madre de nuestro protagonista también está fallecida. Y aún así se comunican. De hecho, se plantea Eduviges como que le reclama hasta una maternidad cuando sí, llega. Sí, pudiste ser mi hijo. Pudiste ser mi hijo. Claro. Esa imagen fue súper fuerte para mí. Como Claro. que no, en un principio como que no la pude asimilar muy... No, es una cuestión súper fuerte. Y de hecho, leyendo un montón de cuestiones por ahí, me contaba una amiga que en China las concubinas inventaron un lenguaje para poder comunicarse entre ellas porque no podían hablar delante de los hombres, ¿ya? Por este patriarcado potente. Estoy hablando hace 50, 100 años atrás. O no tanto en algunos o no tanto en algunos casos, claro. Pero este lenguaje, que era muy implícito, muy sutil, llegaba a ser casi onírico. Y un lenguaje que trasciende también la época, muy similar a lo que se da entre ellas. O sea, esta comunicación de cariño a pesar de la reclamación de maternidad. Estar en contacto. Y claro, de mantenerse, no, si ella me avisó que tú venías. Claro. Oye, otros personajes importantes otro personaje importante que me gustaría que mencionáramos, ¿cierto? Es Miguel Páramo. El señor del caballo. El señor del caballo. Oye, qué gran personaje Gracias. Miguel Páramo. Sí, me gusta, de hecho, Miguel Páramo debería tener una novela aparte. Un spin-off. Claro. Así como un cómic Sí, sí. salió un cómic de Miguel Páramo. Rulfo escribe esta novela y estos cuentos y finalmente sigue trabajando de agente aduanero.
debe haber escrito un spin-off de Miguel Sí, Páramo. claro. Oye, ¿qué les parece? ¿Cómo podrían desarrollar ustedes el personaje de Miguel Páramo? Bueno, el personaje era, según lo que uno lee, según lo que uno entiende, era principalmente malo. Era digno hijo de su padre. Sí, pero era como el hijo loco de la familia. Sí, Era el como, hijo loco. está como estereotipado también. sí. Claro. ¿Ah? En cada familia debe haber un Miguel que es loco. Preguntémosle a Sebastián. Claro. Cada familia tiene un Miguel. Cada familia tiene lo suyo. Tiene un Miguel. Claro. ¿Y ahí? Claro, y este tipo que finalmente empieza a copiar un poco el modelo del padre, que abusa de la sobrina del sacerdote que nunca lo perdona y se empieza a armar todo un entuerto, finalmente muere de esa misma forma, como malo, tratando de ir Bueno, a... se cae del caballo. Claro, de ir Igual el rápidamente a caballo buscar... es una imagen... A mí me da la impresión que ese personaje no Tampoco. madura. No, nunca. Ese personaje como que no crece ni decrece. Está ahí nomás. Es como que su muy figura... estático. Su pecado es más importante que su figura. Sí. Es como que con esa sensación que ellos. Como Oye, que, el Francisco hoy día nos ha hablado de pecado, redención. es que deben ser los 12 años de cadena perpetua en el San Luis. Po. Sí, estamos muy en la República Pechoña. La República Pechoña de las Letras. Claro, así que es eso, es un personaje súper interesante porque una, no cambia, y segundo, porque sigue los pasos del padre, malamente, y muy puerilmente, porque finalmente morir cuando te hicieron muchas veces la misma advertencia que te puedes caer del caballo. Sí, pero ojo que primero está Lucas, ¿cierto? Que es Lucas Páramo. Lucas Páramo, ¿cierto? Que es como este abuelito buena onda, así como que todos lo quieren, como que le fía a todos, como que no hay casi, con él no se hacen tratos de dinero porque como que el dinero viene a ser como algo así como de Malo. lo que no se habla, porque es algo, claro, Malo. tiene un valor Pecado. Claro, un valor de pecado. ¿cierto? Pecado. Situación Entonces- desaparecida en nuestros días. Entonces como que de ahí uno tiene que empezar como a desmembrar, ¿cierto? Esta genealogía, ¿cierto? Que primero es Lucas, luego Pedro, ¿cierto? Y luego Miguel, que parece que Pedro viene también, parte del pecado de Pedro parece que se paga a través de su hijo también. Sí. Que es como que el que finalmente sabe que ¿cierto? Si Lucas Páramo fue el sol, ¿cierto? De esta tierra perdida, ¿ya? Pedro se hace cargo de forma muy autoritaria, ¿cierto? Y nace esta figura La tierra. ¿cierto? Ujú. Y Miguel parece como el derroche. Sí. Así como es como la decisión inmadura, es como que heredaste algo de lo que no tienes conciencia. Claro. Claro, Sin como, ningún esfuerzo. claro, sin ningún esfuerzo. Entonces como que no está como consciente del poder que puede llegar a tener. Oye, a mí me gustaría en este afán de la prosa poética, porque la verdad es que tengo marcado entero el libro, leerles una nota que tiene Juan Rulfo acerca de Comala. Hay pueblos que saben a desdicha, se les conoce conservar un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Este es uno de estos pueblos, Susana. Y Pedro Páramo, a pesar de que Susana, cierto, muere en la locura y muy joven, queda fijado en esta imagen de Susana partiendo en su sepelio, digamos. ¿Qué les parece a ustedes el tratamiento del femenino en el libro? A ver, en primera instancia el femenino sí se ve subyugado absolutamente por el hombre. Y hablamos de el hombre... ¿Personaje masculino? El personaje, claro, el personaje masculino. Y está relegado simplemente a su tarea de madre y de mujer que concibe y que entrega lo que puede, finalmente, dentro de lo posible. ¿Pero te parece que profundiza en el personaje femenino? No, yo no lo encuentro para nada, excepto con Susana que da un poco más de aire, pero yo pienso que hay un tratamiento lírico del femenino que a uno le resulta grato. O sea, esta idea es de Susana San Juan, de este hombre que en definitiva ha estado toda su vida luchando por tener el dominio de la tierra, pero que está prendado y que la pérdida de esta mujer, la única mujer que amó y la única mujer que se le negó, significa su perdición.
Entonces ahí hay y además este tratamiento de la Susana San Juan y cómo busca estos baños en el mar y a través de ellos su purificación. A mí me parece un tratamiento interesante Por eso y mismo. bastante romántico además. Por eso mismo, o sea, el personaje femenino viene siendo Susana, por la importancia que toma hacia el final de la historia, pero en un principio, de hecho, las descripciones de la madre son también desde lo peruí, Son unos desde lo pequeños sutil, igual con el resto. Yo estaba leyendo por ahí de que Pedro Páramo, cuando analizaba la estructura, había que se podía leer en cualquier orden, como que plantea un poco eso. Un poco como, o sea, sin como ser Rayuela. Rayuela. Claro, sin ser Rayuela, claro, efectivamente, había como un juego, ¿cierto?, temporal, que también se lo avalan los personajes que son fantasmas. Entonces, ¿cómo le decía un fantasma si llegó atrasado? ¿Sí? ¿Ah? Bien, bueno, siguiendo con el tema, ¿cierto?, de los muertos y esta república de muertos del día de hoy. Estamos todos muertos, en definitiva. Me gustaría, ¿cierto?, tocar todos tus muertos, el espejo. Otra noche vuelvo a estar con ganas de morirme. No sé por dónde escapar, a dónde poder irme. Me miro en el espejo y no sé quién soy. Te miro en el espejo y no sé quién soy. Mírate, qué mal se te ve, mírame. Pareces un muerto en la TV. Lávate la cara, trata de vomitar. Toma un poco de aire y despabilate, que no estás en tu casa y tienes que volver en colectivo. ¿Cómo vas a hacer? Volviste solo y hablando solo. Volviste tambaleando y hablando solo. Tuviste suerte, no te pararon y ahora estás en tu casa y te das cuenta que no se puede hablar con el televisor. El cura no te escucha. Larga la botella y para de tomar. Anda y date una ducha. Que hoy día son un cadáver más. ¿De qué te sirvió tanto hablar y hablar? Pensar. ¿De qué te sirvió pensar? Y otra vez te despertas con ganas de morirte. Cada día un día más te estás cayendo a pique. Me miro en el espejo y no sé quién soy. Me miro en el espejo. Me miro en el espejo y no sé quién soy. Oh, ¿por qué no lloré y me anegué entonces en lágrimas para enjuagar mi angustia? Señor, tú no existes. Te pedí tu protección para él, que me lo cuidaras. Eso te pedí, pero tú te ocupas nada más de las almas, y lo que yo quiero de él es su cuerpo, desnudo y caliente de amor, hirviendo de deseos, estrujando el temblor de mis senos y de mis brazos, mi cuerpo transparente suspendido del suyo, mi cuerpo liviano, sostenido y suelto a sus fuerzas. ¿Qué haré ahora con mis labios? ¿Qué haré ahora de mis adoloridos labios? La República de las Letras, estamos con Pedro Páramo, Juan Rulfo, y ese era el canto desesperado de Susana San Juan, cuando se muere Florencio.
Tanto amor, tanto amor. Oh, oye, me tiré. Sí, hay que advertir que ciertos párrafos de Pedro Páramo... Dios mío, pero me tiré al romance hoy día. Estoy caída a los campos de Margarita. Diabéticos, abstenerse, por favor. Bueno, oye, yo les quería preguntar, ¿qué les produjo este libro? Ponte tú, Lolita nos dejó desbordado de pasión y algunos en particular de deseo. ¿Con qué estado de ánimo quedaron luego de leer Pedro Páramo? Yo personalmente quedé como, ¿por qué no hacemos película? Que fue exactamente lo contrario que me pasó por Lolita. Que es como Lolita fue así, ¿por qué le hicieron película? Ahora, claro, sí. No, esto yo le haría una película así total, absolutamente, me parece. Y además es muy teatral. Yo creo que sería una buena obra de teatro, además. Sí. Deben haber. Probablemente. Yo conozco una Adaptación. al cine gringa que según leía era muy mala. Y Pero- yo leí por ahí que habían proyecciones de hacer un Pedro Páramo con Gael García Bernal como Pedro Páramo. Que no Es está que es una nada historia mal. muy fuerte, esto es una historia muy entretenida. Sí, eso de algo que no hemos hablado. O sea, la novela es totalmente entretenida porque va así como, o sea, vaya hablando con muertos y los muertos saben que están muertos y lo suman de tal manera que no hay culpa. Es como, sí, estamos muertos, vivimos todo acá. Es como, no necesitamos cielo, no necesitamos infierno. Claro. Y eso, Purgatorio. claro, y eso Sí. da una libertad una libertad súper. No, y lo peor de todo es que el protagonista se muere a los 3 días. Y se muere ahogado. Se muere ahogado. ¿Por Se qué? muere ahogado. ¿Pero qué lo ahoga? ¿Esta espesura? Esta niebla. Esta niebla en la que uno se imagina igual que hay como como ala? medio de mist, así como. Sí. Bueno, Como una la niebla. Unamuno La estaría referencia orgulloso de pop esto. del Sí. Francisco. Una niebla pop. Oye, Francisco, ¿cuáles crees tú que serían los grandes motivos de la novela? Uy, el motivo para mí es el niño guacho. El niño guacho. Sí, ese niño que no sabe, ese niño que reclama y que no sabe de dónde viene. Y que parte en la búsqueda de su origen. Y que parte de la Sí. búsqueda de su Es origen. duro, ¿ah? Claro, sí. Yo creo que Pedro Páramo es la excusa nomás. O sea, yo creo que yo creo que toda literatura es una excusa para contar otra cosa. Me pasa, por ejemplo, con películas, como por ejemplo, con Guillermo del Toro me pasa mucho. De hecho, yo pensé en Guillermo del Toro porque hicieron una adaptación de... Le va a escribir Sí, a Guillermo. Porque Guillermo del Toro, por ejemplo, se puede hacer el laberinto del fauno. El laberinto Claro. del fauno, que es la historia de una niña que habla con un fauno o la historia de la revolución. ¿Cierto? Creo que detrás de cada fábula, detrás de cada mito, detrás de cada cuento, detrás de cada verso que nosotros podemos aparecer en la literatura, es una excusa. Ahora, estaríamos planteando entonces este viaje que inicia nuestro protagonista con esta promesa, o la promesa sería una excusa. Vendría siendo una excusa para el descubrimiento de sí mismo. Ahí queda un poco, digamos, como de la interpretación y también Claro. mucho las experiencias personales, creo yo. También, Claro. como que van influyendo también en tu lectura, ¿cierto? Pero como experiencia lectora, yo me quedo mucho con esta idea Sí. de los fantasmas, ¿sí? Esta tierra de fantasmas para mí es muy potente. Sí, claro, y si pensamos en Juan Rulfo y en su historia de vida, con este nombre largo que tenía, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, bueno, en una entrevista, como dato les cuento que hay una de las pocas entrevistas que concedió Juan Rulfo, está en la plataforma eBooks, con Soler Serrano, que además tiene la gracia de haber entrevistado a todo el boom latinoamericano. Sin Juan Rulfo, lo primero que parte diciendo son dos cosas. Primero, que todos sus antepasados morían a los 33 años y todos eran asesinados por la espalda. Recordemos que... Eso es súper realismo mágico. Súper realismo Claro, mágico, claro. Bueno, y Pedro Páramo también muere muerto por la espalda, Claro, por mano de Abundio, de Abundio. Que el mismo arriero, ¿no? el mismo arriero. Y El que su hijo. lleva a... También su hijo. El que lleva Claro. a Juan El Preciado. primero que le dice Exacto. también es mi El que padre. lo recibe, claro. El que lo recibe. Abundio, Claro. el arriero. Que lo insulta. Bueno, Juan Rulfo parte diciendo, señalando esto, y lo señala porque tiene los nombres de todos sus antepasados. Juan, Nepomuceno, Carlos son los nombres de su padre y su abuelo. Y hace este vínculo, ¿cierto?, que recién tú mencionabas con Lucas, Pedro, Miguel. Y lo otro que señala Juan Rulfo es que no es parte de ningún movimiento literario. Y hay mucha gente que lo menciona como antecedente del boom y algunos de frentón como parte del boom latinoamericano de literatura. Recordemos lo que es el boom. Bueno, precisamente yo me planteaba lo mismo, porque leyendo, de hecho, la contraportada del libro se da esta como
que Pedro Páramo fuera la piedra angular, digamos, de este nacimiento del boom, pero yo tengo mis reticencias frente a este fenómeno, porque creo que es un fenómeno que finalmente es mediático. El boom latinoamericano. Sí, el boom latinoamericano. Creo que era que viene a ser como hay un cierto, como, a ver, ¿cómo podría decirlo? Equilibrio, digamos, como entre todo este eurocentrismo, pero que a nivel mediático es que comienza a levantar, digamos, a estos autores latinoamericanos, pero para mí son tan diversos que no los puedo encauzar en un solo movimiento, Claro. excepto por el año producción. Bueno, recordemos que el boom latinoamericano es un movimiento que surge en Barcelona bajo el alero de la editora española Carmen Balcells, y que reúne a varios escritores latinoamericanos que se encontraban asentados por distintas razones, desde razones políticas, razones culturales. Hay una directriz política muy fuerte. Muy fuerte, sí, y que comprendía a Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, José Donoso. Sí, y se te faltó argentino. Que no, Cortázar, Marce. Julio Cortázar. Julio Cortázar de Rayuela. Julio Cortázar. Bueno, y ellos han sido señalados, bueno, y se caracterizaron, ¿cierto? Porque esta editora, la Carmen Balcells, fallecía el año pasado, se preocupó por relevar los derechos de los autores y ubicarlos comercialmente. Ahora, hay que decir que la Carmen Balcells se tiró 6 premios Nobel. A su haber, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Octavio Paz. Me faltan 3. Bueno, de ahí me acordaré. Voy a revisar en mi tablet. Voy a revisar mi tablet. Sí, bueno, pero ¿a ustedes les parece que es parte del boom? ¿O qué opinión les merece el boom? Es que depende de... A ver, si entendemos el boom como como plantean acá, de un fenómeno mediático, de un trabajo de gestión muy potente, por supuesto. No habría duda. O si se planteara bajo ciertos paradigmas planteados de clasificación literaria, como el que decían, comparten ciertos años de nacimiento y cosas por el estilo. Pero, tal como dices tú, en cuanto a estilo, en cuanto a escritura, nada que ver. Yo los veo muy distantes, así, lo que escribe Carlos Fuentes con lo que escribe Cortázar. Claro. Y de hecho, defiendo mi teoría que esta es la gran novela gótica latinoamericana. Insisto. Bueno, Borges decía que era la gran novela latinoamericana, pero García Márquez decía que era una novela de carácter mundial. Hay que señalar además que, si bien es cierto, recibió el Premio Nacional de Literatura Mexicano, Juan Rulfo, a pesar de su mínima producción, y que el resto de su vida él se dedicó a ser agente de aduana, que fue la profesión que ejerció toda su vida, y aparecen estas dos como Isla, que son novelas magistrales, no recibió ni fue candidato nunca al Premio Nobel de Literatura, como otros grandes, ¿cierto?, de mayor producción. Yo creo que tiene que ver con el tema de cantidad, con producción. Nada más que por eso, porque generalmente una de las cosas que siempre mencionan en este tipo de premiaciones es el tema de la cantidad de obras que puede publicar cierto autor y cómo esas obras se han mantenido durante el tiempo. O sea, claro, y cómo funcionaste mediáticamente también. Claro. O sea, ahí debe haber un lobby interesante. Bueno, y así es como nos vamos despidiendo en esta noche cálida. Ahora nosotros nos iremos a comer y a tomar un vino para poder seguir hablando de fantasmas. Espero que ustedes también lo hagan. Los invitamos a seguir la próxima semana. Hagan la previa de la previa junto a nosotros, con literatura. Sirve para conquistar mujeres y para conquistar hombres. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. buenas noches. Saludos a la Constanza y al Vicente. Saludos, Constanza. Un abrazo. Y nos vemos la próxima semana. El libro, el más claro representante de la cultura y del ser humano. El libro, generador de conocimiento. El libro, la excusa para compartir, reflexionar y sobre todo leer. María Constanza Castro y Marcela Mercado les esperan el próximo jueves a las 21 horas. Fue La República de las Letras por Radio Sol. No olvides traer tu libro.